hayamos cantado al Señor, ¿verdad? Y qué bonito es, ¿verdad? Cuando le cantamos al Señor y lo hacemos de todo corazón. La verdad sí que se puede sentir lo que es la presencia del Señor en este lugar. Amén. Así pues, para esto dejamos a nuestro hermano Paulino, ya que él es pues el portador del pequeño mensaje en esta preciosa hora. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder predicar su palabra. Amén. Le damos la bienvenida a los que nos están viendo por medio de las redes. Les voy a pedir que abramos la Biblia. Lo vamos a hacer en el libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a leer versículo 8 al 10. Cuando lo tengan me contestan con un amén. 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 ¿Estamos listos? La palabra la leemos como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Ahí dejamos la lectura. Vamos a orar para que sea el Señor que nos hable a través de su palabra. Digámosle: buen Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, venimos una vez más delante de tu presencia, Dios amado, dándote las gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder predicar tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, por haber recibido nuestra oración, Señor, y nuestra alabanza, Dios amado. La honra y la gloria sea para ti, oh Dios mío, porque tú la mereces, Señor. Tú eres digno, Dios mío. Bendice cada vida, Señor, que nos está sintonizando a través de las redes sociales, oh Dios mío. Que tu palabra, Señor, sea edificada en nuestros corazones, oh Dios amado. Que todo, Dios mío, sea para glorificar tu nombre, oh Dios mío. Que tu palabra, Dios amado, sea edificando nuestras vidas, Señor. Así, oh Dios mío, pedimos que nos abras nuestras mentes, Señor, para poder atesorar tu palabra, Dios amado. Amén y amén. Amén. Bien, pueden sentarse, hermanos. Como ustedes saben, yo uso este micrófono para que nos puedan escuchar, ¿verdad? Porque mi voz es muy baja. El tema de hoy, hermanos, es: por gracia sois salvos. Amén. Amén. El ser humano no puede salvarse por sí mismo, necesita de la gracia de Dios. Aquí, hermanos, en estos versículos que hemos considerado, el versículo 8 y 9 más que todo, estos versículos son muy memorizados por los cristianos, ¿verdad? Ya que se utilizan para evangelizar a otras personas. Pero también podemos ver de que los versículos que son memorizados o son prácticos para poder evangelizar tienen algo como en contra, ¿verdad? Que no se puede predicar o por lo mismo familiarizado que está en ello, ¿verdad? Pero eso es lo que ahora queremos entrar en ello, ¿verdad? Ya que en los primeros versículos que nosotros hemos leído, ¿verdad? Podemos entender qué es a lo que se refiere, ¿verdad? Ya que esto es la conclusión de los versículos anteriores. Estos versículos que leímos ahorita son la conclusión de esos versículos. Entonces, nunca hemos caído en la razón a lo que se refiere los versículos en sí, ¿verdad? Pero aquí vemos que el don de Dios, ¿verdad? Dice el punto número 1. Sabemos, hermanos, que verdaderamente hay una realidad, ¿verdad? Que el Evangelio
el ser humano no lo puede encontrar así nomás, ¿verdad? Si no es por la pura misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque aquí podemos ver, como dice el número 8, ¿verdad? Dice de que por gracia somos salvos, ¿verdad? Por medio de la fe. Amén. Cuando estamos hablando de gracia, en la Biblia se nos menciona de que estamos alcanzando la gracia del Señor, somos hechos salvos de algo de que nosotros no merecíamos, ¿verdad? El Señor nos ha salvado a cada uno de nosotros por medio de su gracia, ¿verdad? Ya que nosotros no podemos aportar nada, ¿verdad?, a esta gracia, sino solo por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Pero aquí, hermanos, podemos observar, ¿verdad?, lo que el ser humano, lo que el Señor ha hecho muy fácil, ¿verdad? El ser humano lo ha hecho tan difícil, ¿verdad? Y esto no lo podemos llegar a entender, ¿verdad? Porque aquí dice que por gracia somos salvos, y esto es por medio de la fe, dice, ¿verdad?, lo que acabamos de leer. A veces entramos en un contraste a esto, ¿verdad? Ya que muchos cristianos dicen acerca de que nuestro Señor Jesucristo pone la gracia, ¿verdad?, y el ser humano pone la fe, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que eso es algo que no es así, ¿verdad? No porque el Señor nos ha dado un paquete completo, ¿verdad? La gracia viene incluida la fe, ¿verdad? Es por eso de que, no sé si ustedes se recuerdan de una alabanza que dice, Dios nos aumenta la fe, ¿verdad? Dios nos aumente la fe como la fe que tuvo Noé. O sea, le están pidiendo de que nuestro Señor nos aumente la fe, ¿verdad? Porque nosotros no hemos tenido fe, ¿verdad?, sino porque el Señor nos la ha dado por medio de la misma gracia. O sea, nosotros no tenemos que darle al Señor o que ofrecer al Señor a cambio de su gracia, ¿no? Entonces, ahí hay una equivocación cuando nosotros decimos de que el Señor nos da la gracia y nosotros ponemos la fe, ¿verdad? O sea, todo depende del Señor. El Señor es quien nos da la fe y nos da la gracia. Y es por la misma fe que nosotros creemos en el Señor y es donde somos salvos, ¿verdad? Pero todo proviene de nuestro Señor Jesucristo. Ya que en los versículos anteriores nos habla de que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? O sea, nacer muerto es algo que, ¿cómo es posible que el ser humano pueda tener algo para darle al Señor, ¿verdad? Para poder poner una parte de Él y el Señor otra parte. Cuando habla de muerte, o sea, no estamos atados, no podemos hacer nada, ¿verdad? Si ustedes pueden observar, quizás cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia que Lázaro hizo estando muerto? No hizo nada, ya tenía 4 días de muerto, aún yedía, dice la palabra, ¿verdad? Sino que la misericordia de nuestro Señor fue quien lo hizo resucitar, ¿verdad? El Señor fue quien le dio la vida. Él no tuvo que poner nada ahí, ¿verdad? Entonces, asimismo estamos nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Muertos en delitos y pecados, y nosotros no podemos poner fe mientras nuestro Señor Jesucristo nos las haya dado, ¿verdad? Y esto, hermanos, es un don que el Señor nos ha regalado por medio de su gracia. Pero aquí también vemos que la gloria le pertenece a Dios, ¿verdad? En el capítulo 9 dice el 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, dice el versículo 9, perdón. O sea, aquí, hermanos, podemos observar una vez más, ¿verdad?, que el orgullo del ser humano es el que no llega a dejar entender cuál es, ¿verdad?, la verdadera gloria del Señor. Y es ahí donde
por eso el ser humano no llega a ser salvo, ¿verdad? Por lo mismo que se llega a pensar, ¿verdad? Muchos piensan de que haciendo obras pueden ser salvos, ¿verdad? Cuando nosotros ya les había explicado que por gracia somos salvos, no por obras, ¿verdad? Como lo que acabamos de leer. Nadie será salvo por las obras que haga, al contrario. Ya si ha creído y el Señor le ha dado la fe y le ha dado la gracia de salvación, ya ha sido salvo. No por las obras que Él quiera hacer, ¿verdad? O pueda hacer, sino es por la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros, los seres humanos, no tenemos en qué gloriarnos mientras el Señor nos ha dado todo, ¿verdad? Entonces, mientras nosotros, el Señor nos haya sacado quizás donde estábamos hundidos, ¿verdad? En delitos y pecados, nosotros lo que debemos de hacer es humillarnos, ¿verdad? Y una vez nosotros podemos discernir o participar en nuestros privilegios, la gloria sea para el Señor, ¿verdad? No gloria hacia nosotros. Por la pura misericordia de Dios, nosotros podemos cantar o quizás predicar, ¿verdad? Pero todo sea, hermanos, para la gloria del Señor, no para que nosotros nos gloriemos, ¿verdad? Porque no es por las obras que nosotros vamos a ser salvos, ¿verdad? Sino que ya les dije que quizás nosotros hagamos buenas obras, ¿verdad? Pero eso no depende de nuestra salvación, de las buenas obras que nosotros hagamos. Al contrario, toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, que Él es quien se la merece, ¿verdad? Porque Él nos ha dado la gracia y nos ha dado la fe para poder tener la salvación, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos ver, ¿verdad? Si fuera por obras que el ser humano puede alcanzar la salvación, tenemos el ejemplo de Judas, ¿verdad? Judas, hermanos, era un siervo de Dios, un apóstol. Sabemos de que aún servía en la iglesia también, ¿verdad? Era el tesorero de los demás discípulos, ¿verdad? Él era quien recaudaba todos los bienes, ¿verdad? Él era el tesorero. O sea, él estaba sirviendo, estaba haciendo obras, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice la Biblia acerca de él, verdad? Él está en el lago de fuego, él ya está condenado, ¿verdad? Él no pudo tener la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, no se salvó por las obras que él hacía, porque no hubo un arrepentimiento por medio de él para poder ser salvo, ¿verdad? O también, por decirlo así, la gracia de nuestro Señor Jesucristo no fue dada a él, ¿verdad? Porque también podemos observar, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba crucificado, dice la palabra, con 2 ladrones, ¿verdad? Uno de los 2 ladrones dice que al instante fue salvo, ¿verdad? Amén. ¿Y quién dice ahí de que el ladrón que estaba al par de Jesucristo estaba haciendo obras? Al contrario, ahí estaba bien atado, era difícil de hacer obras así como ellos estaban, ¿verdad? Entonces podemos ver que es la gracia del Señor quien nos da la salvación y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Podemos ver también que no sé si ustedes se recuerdan una parábola de un fariseo y un publicano, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que el fariseo puesto en pie llegaron al templo a orar, ¿verdad? Y el fariseo decía en su oración: te doy gracias, Señor, porque no soy ladrón tal y como son los demás. Te doy gracias, Señor, porque no tengo maldad en mi corazón como los demás, ¿verdad? O sea, la oración que él estaba haciendo, la estaba haciendo a sí mismo, porque él era el quien se estaba exaltando, ¿verdad? No se estaba humillando al Señor.
mientras que la gloria tiene que ser para el Señor. Él se estaba adueñando de la gloria que le pertenece al Señor, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que aquel publicano, aquel contador de impuestos, dice que de lejos no quería llegar, ¿verdad? Y no podía ver al cielo, porque él reconocía la necesidad que había en él y que la gloria solamente es para nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él en su oración lo que él decía era que le perdonara sus iniquidades y se golpeaba a sí mismo en su pecho, ¿verdad? Humillado. Y dice la palabra del Señor, que fue exaltado, porque dice la palabra del Señor que el Señor al humilde lo exalta, ¿verdad? Mas al que se jacta de lejos lo ve. Amén. Entonces podemos ver de que las obras que este fariseo decía hacer no le contaban, ¿verdad? Él decía que ayunaba 2 veces a la semana. Él decía que él diezmaba en su oración, pero ¿de qué le contaban todo lo que él se estaba jactando? O sea, porque sabemos de que la gloria no tiene que ser para nosotros, ¿verdad? Sino que para nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Asimismo, podemos ver también el caso de Satanás, ¿verdad? De Lucifer. Dice la palabra del Señor que Lucifer era un ángel que era querido por Dios, ¿verdad? Pero vemos de que por quererse pasar, ¿verdad? De querer quitarle el trono al Señor, ustedes saben lo que ha pasado con él, ¿verdad? Lo despojó nuestro Señor Jesucristo y ahora lo espera el lago de fuego, ¿verdad? O sea, por querer jactarse, por querer él agarrar la gloria del Señor, lo que sucede, ¿verdad? Y eso es lo que sucede también en el ser humano también, ¿verdad? Por eso usted ve quizás en muchos predicadores o evangelistas, ¿verdad? Que quizás primero el Señor los usa, ¿verdad? Pero luego los ve otra vez arruinados, pero por la misma situación, ¿verdad? Amén. La gloria se la quieren llevar ellos y no el Señor, ¿verdad? Amén. Es que nosotros no debemos de jactarnos por las obras que nosotros hagamos, porque no nos lleva a la salvación, al contrario. El Señor nos ha dado la salvación por gracia, dice la palabra. O sea, el ser humano no debe de hacer nada, ¿verdad? Al contrario, cuando nosotros predicamos o cantamos al Señor, para nosotros es un privilegio poder hacerlo, ¿verdad? Ya que, hermanos, quizás los ángeles aún quisieran estar haciendo las obras que nosotros, el Señor nos ha encomendado hacer, ¿verdad? Pero la misericordia del Señor, Él dice, no, a ellos los quiero usar, y esto no es para que nosotros nos gloriemos, sino que al contrario tenemos que ser humildes delante del Señor, ¿verdad? Y sentirnos privilegiados de que el Señor nos toma en cuenta para poder hacer estas obras, ¿verdad? Amén. Pero ya les dije, no es porque nos van a llevar a salvar, ya el Señor ya nos dio la salvación por medio de la gracia y por medio de la fe, ¿verdad? Y no que nosotros pongamos la fe, sino que si no tenemos fe, pidámosle aún al Señor que nos la aumente para que podamos seguir creyendo en Él y que Él es el único quien salva y que no hay otro quien puede salvarnos sino solamente el Señor Jesucristo. Amén. Él es el que nos puede dar vida eterna, solamente Él, y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Y dice el punto número 3, dice creados en Cristo Jesús. Dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, de que nosotros los cristianos, una vez nosotros siendo recibido la gracia y la fe, el Señor nos ha creado, nos ha resucitado y nos ha transformado, nos ha limpiado de todo y nos ha hecho
dice que porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, nos ha creado el Señor ya en lo espiritual, ¿verdad? O sea que es algo de que por muy buenas obras que nosotros hagamos, ya les decía que no nos tenemos que jactar, ¿verdad? Aquí mismo dice de que nos ha dado la salvación para que nosotros podamos hacer buenas obras, ¿verdad? O sea que lo que en vez de jactarnos de las buenas obras que hacemos, lo que deberíamos de hacer es ver que no hagamos malas obras, ¿verdad? Porque aquí dice al contrario, ¿verdad? Somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. O sea, es algo que nos pertenece hacer buenas obras, ¿verdad? Delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El hecho de que se nos diga que la salvación no es por medio de obras, no quiere decir o no significa que los cristianos deben de hacer lo que les dé la gana, ¿verdad? Sino que debemos de apegarnos a la palabra del Señor, lo que dice aquí, ¿verdad? Que somos hechuras para hacer buenas obras, ¿verdad? Y eso era lo que les decía, ¿verdad? Para nosotros es un gran privilegio que nuestro Señor Jesucristo nos haya dado quizás la salvación y poder servirle, ¿verdad? Sabiendo de que en tiempos anteriores le servíamos al enemigo, ¿verdad? Y no teníamos ninguna satisfacción para poder tener una salvación de nuestra alma, ¿verdad? Solamente quizás vivíamos la felicidad de este mundo, pero sabemos de que esta es pasajera, más la que el Señor Jesús nos da, ¿verdad? Es para siempre. Y esa salvación es la que le presento a cada uno de ustedes, ¿verdad? De los que están en las redes sociales.